Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué les parece si oramos? Oramos. Le voy a pedir el favor que alce su manita y ore por mí para que Dios nos bendiga a todos. Padre, gracias, Señor. Te damos en esta tarde, Dios. Señor, en tus manos está este tiempo, Señor, de administración, Señor, de tu palabra. Yo te pido, Señor, que me bendigas, Señor, y que lo que yo hable, Señor, sea de bendición para cada uno de los oyentes, Padre. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma el control de nuestras vidas, abrázanos y muéstranos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, denle el aplauso al Señor, hombre, denle el aplauso. Con ganas. Sí. Gloria a Dios. Pues bueno, primeramente, gloria a Dios, me tocó venir aquí. Y bueno, es una bendición donde el Señor nos mande, nos envíe. En cualquier lugar es importante, sí, a donde el Señor nos muestre, ahí estaremos siempre. ¿Sí? Entonces, esta tarde, si tú anotas, puedes ponerle a la aplicación, si gustas, mis tentaciones o cómo lidiar con mis tentaciones. ¿Estamos bien? Bueno, si anotas, si no te preocupes. Bueno, antes que nada quiero decirles, los que son muy observadores, más las mujeres siempre son más observadoras que nosotros los hombres. Hace rato me dice mi esposa que por qué no me había rasurado. Y bueno, antes de que llegara este día, estaba pensando, y es que esta predicación quiero iniciarla con un, dice uno, dichos, ¿sí? Pero los dichos dicen muchas verdades. Hay un dicho que dice, si ves las barbas de tu vecino arder, dice, pon las tuyas a remojar. Si ves las barbas de tu vecino arder. Entonces, esto ¿qué es lo que te quiero decir? Que esto es lo que la palabra de Dios nos va a enseñar. ¿Sí? Nos va a enseñar a cómo lidiar con nuestras tentaciones. Entonces, a través de los años que nosotros hemos caminado en el Señor, y cada uno de ustedes también que ha estado con el Señor, nos hemos dado cuenta de líderes que caen a veces. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Líderes, algunas veces fueron hasta pues nuestro líder en lo personal, fue nuestro pastor a lo mejor, y de repente se derrumban. Ministerios grandes, ministerios internacionales, se han caído. ¿Por qué? Por causa de la tentación. Se han caído por esa causa, ¿sí? Por causa de pecados que se han originado, porque hay algo, hay una ventanita que nosotros dejamos abierta y la tentación llega. Y no importa el nivel en que estés, puede llegar esa tentación. Y mucho cuidado, Dice en 1 Corintios, fíjense lo que dice, 1 Corintios 10:12, dice, así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. ¿Quién piensa que está firme? De todos los que estamos aquí, ¿quién piensa que está bien firme? No te voy a pedir que alce la mano, ni yo alzaría la mano. Ninguno está firme. Primeramente yo recuerdo, y vale la pena mencionarlo, porque recuerdo con mi esposa, estábamos recién casados, escuchábamos a un pastor decir estas palabras. A lo mejor un día lo dije aquí, pero lo oíamos decir aquí en el púlpito. Decía, no, dice, yo aunque se me ofrezcan unas 40 mujeres, dice, yo no caigo, decía el pastor. Así, si yo no caigo. Y estábamos recién casados con mi esposa y le decía, ¿cómo va a creer, hombre? Si uno no necesita ni 10, ni 20, 30, con una puede uno caer. Entonces, por eso dice la Escritura, dice, el que crea que está firme, que mire que no caiga. Entonces, ¿cuál es tu tentación? ¿Qué tentación tienes? ¿Sí? Entonces, pero si ves que alguien cae allá, por eso les decía hace un rato, uno tiene que agarrar experiencia de ahí, de aquel que el que cayó. ¿Cómo fue que cayó? Va uno a agarrar experiencia. Yo tuve a mi padre, como todos ustedes, biológico, mi papá. Y bueno, yo cuando conozco al Señor,
pude disfrutarlo, sus pláticas con él un poco, pude disfrutarlo, porque antes no se me hacía como que muy atractivo estar platicando con mi papá, pero a veces ya en la tarde, ya que terminaba de trabajar, platicábamos, y a él le encantaba escuchar algunas cosas que yo en ese principio de conocer la palabra de Dios le compartía a él, y le agradaba a él cuando yo le platicaba algo que escribió Salomón, algún texto de los que Salomón escribió, y él se fijaba ahí en cuánta sabiduría había en la palabra del Señor, y de esa manera él fue cautivado, sí, porque sabía que había mucha verdad ahí. Entonces la experiencia, ¿cómo las vamos a agarrar nosotros? Las experiencias, es muy importante que nosotros la experiencia, decía mi papá, dice, hijo, es mejor agarrar, dice, experiencia, dice, en cabeza ajena, no agarres experiencia en ti, agarra experiencia en cabeza ajena. Hay un hombre que se llama Mark Twain, escribió, fíjense, dice, las buenas decisiones vienen de experiencias, ¿sí? Las buenas decisiones vienen de experiencias, pero la experiencia viene, dice, de malas decisiones. Tomaste una mala decisión un día y ahí viene tu experiencia. Por eso le decía que mi papá decía, no, dice, tú agarra experiencia, dice, en cabeza ajena, observa. Un día me hizo reír porque me platicó, dice que teníamos un vecino, llegó a terminar su vida ahí, ya jubilado ahí, a un lado de la casa de nosotros, se hizo amigo de mi papá. Yo me río antes de contar el chiste, se podría decir. Llegó ahí, se hizo amigo de mi papá y era muy listo el señor, como muchos que son muy listos. Pero acuérdense que la palabra de Dios dice, ¿cómo dice en Gálatas 6:7? No os engañéis, dice. Dios no puede ser burlado, dice, todo lo que siembre, dice, cosechará. Y estábamos platicando esa cita con mi papá y me platicó él esa historia. No, dice, agarra, dice, le vamos a poner al señor Enrique, ustedes no lo conocen, don Enrique. Dice, ¿cómo ves? Dice don Enrique. Ya había muerto el señor, murió. Dice, un día me dijo, dice, oiga, dice, don Lucio, ¿y usted tiene la tarjeta del INSEN? Dice mi papá, no, yo todavía no llego a 60. Y dice, dice, es bien fácil, usted aumente ese años, dice, y la va a tener. Dice mi papá, no, ¿cómo crees? Dice, ya cumpliré los 60. Que por cierto, mi papá no vivió muchos años, 63 años, la disfrutó 3 años. Pero el chiste que me cuenta él, dice, no, dice, es bien fácil, dice, auméntese los años, yo así le hice. Y tengo años disfrutando de la tarjeta del INSEN. Murió el señor. Y me dice mi papá, dice, ¿crees que está bien, dice, aumentarse los años? Dice, no te aumentes los años nunca en tu vida, dice. Dice, los años que él iba a vivir, pues son los que vivió. Mi papá pues, son de broma, ¿no? Pero a veces uno quiere ganarle al tiempo, quiere ganarle a las cosas, ¿sí? Y Dios todo tiene su tiempo, dice Salomón escribió, dice, todo tiene su tiempo en esta tierra, ¿sí? Entonces no nos pasemos pues, ¿cómo es? No nos pasemos de listos, ¿sí? Entonces, la palabra habla aquí de tentación. ¿Cuál es tu tentación? ¿Cuál es mi tentación? Cada uno tiene diferentes tentaciones, cada uno de nosotros tiene diferentes tentaciones. A lo mejor, uno como hombre, tu tentación que puede caer al pecado son las mujeres. A veces nosotros los que estamos así como que gorditos, las comidas. Es una gran tentación las comidas a veces. Mi esposa se está riendo. Yo anoche no había algo que tomar después de cenar y no había agua de sabor. Y había ahí de Díaz un refresco muy conocido. De Díaz, hago la aclaración cerrado, porque a mí no me gusta tomar el refresco. Si lo abro ahorita me lo tomo y mañana o más al rato a mí no me gusta el refresco. Entonces, pero como estaba grande, le dije a Moy, Moy, vas a querer para poder abrirlo. Y para no hacerse la larga, Moy no quiso, Judy no toma mucho, así que era grande la tentación para mí ese refresco. Así que sí me tomé unos vasitos, pero como quiera lo guardé. Entonces, pero hay tentaciones donde uno a veces no puedes vencerla. No puedes vencer la tentación a veces. Entonces, esa es una tentación, por decir así. Las comidas a veces puede ser una tentación. Entonces, a veces una tentación, somos a veces de esos compradores, ¿cómo le llaman? Compulsivo. ¿Sí? Que vamos y somos un peligro cuando estamos en el centro, en algunas tiendas. Compramos cosas a veces que no ocupamos.
Eso también es una tentación. Y ahí hay una infinidad de tentación. Entonces, pero dice la palabra, dice, cuidado, dice el que esté firme, dice, fíjese que tenga mucho cuidado, dice, de no caer. Pero todo el pecado empieza ¿dónde? Aquí en nuestra mente. Todo pecado empieza aquí en nuestra mente. Lo primero que hacemos nosotros cuando llega a nuestra mente, cuidado si lo llevamos a nuestro corazón. Porque ya cuando lo llevamos a nuestro corazón, aguas, porque ahí entonces empieza el pecado. Por eso dice la Escritura, dice, por sobre todas las cosas que cuidas. Dice, cuida tu corazón, de ahí nace la vida. Y la palabra de Dios también nos dice que debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Viene una palabra, un deseo, viene una tentación, pues hay que llevarlo cautivo a la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, todo está en lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Santiago 1:14, por favor, dice que cada uno es tentado, ¿cómo dices? Cuando su propia mente, su propia concupiscencia es atraído, dice, y seducido. Nuestra propia mente es atraída por lo que uno busca, por lo que uno ve. En una ocasión mi esposa vio algo ahí que me envió un amigo, una mala cosa del teléfono. Y yo lo único que le contesté, ella se molesta, ¿no? Me dice, oye, pero sobre todo pues ya etiqueta al amigo, ¿no? Pero lo que le digo a ella, yo no había abierto eso. Y tiene días que había llegado. Yo conozco algo así que veo, muchas veces veo el teléfono, no abro, muchas cosas no las abro. ¿Por qué? Porque a veces estás en un grupo o algo, alguien escribe algo. Tiene uno que tener esta sabiduría como para decir, yo no quiero ver eso. Todos nosotros tenemos acceso, yo creo, a un teléfono, a una computadora, y ahí nos van a aparecer cosas que puede seducir nuestra mente. Entonces, mucho cuidado cuando nosotros vamos. A Dios no lo podemos engañar, ¿o podemos engañar a Dios? Nunca lo vamos a poder engañar, nunca lo vamos a engañar. Entonces, nosotros somos probados, ¿para qué? Para pasar pruebas. Para eso somos probados. Sí, voy a leerle esto, no lo van a poner yo creo porque no lo di. Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás, está hablando Dios al pueblo de Israel, todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, humillarte para ponerte a prueba, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no ibas a guardar tus pensamientos. El Señor nos pone a prueba, ¿sí? Podemos estar a prueba. Y acuérdense que las pruebas son ¿para qué? Para ascender. Pasas esa prueba y asciendes. En cualquier lugar tú muchas veces para entrar a algún trabajo te hacen un examen, te hacen una prueba. Cuando fuimos estudiantes, los que fuimos estudiantes, y yo creo aquí muchos estudiantes, está el examen, la prueba, dice que mientras está el examen no se oye ni el ruido de una mosca. El maestro está nada más observándote. Y así es igual, cuando nosotros estamos en una prueba, el maestro te está observando. No lo podemos engañar jamás. No lo podemos engañar jamás. ¿Cuál es tu tentación? ¿Cuál es mi tentación? O a lo mejor tu tentación es el chisme. La palabra de Dios dice Salomón que el chisme son bocados suaves, son sabrosos. Alguien dice por ahí un dicho, dice que los chismes y el dinero son ¿para qué? Dice, para contarse. Te agradan los chismes a veces y estás deseoso de saber algo. Y cuidado, cuando tú eres partícipe de algún chisme. Yo recuerdo hace muchos años, o no muchos, a veces digo muchos años, en una etapa que trabajé ahí en el DIF. En una ocasión me habló una clienta. Esta clienta, pues yo me arriesgo con mis clientes a veces porque porque igual ya después no me da trabajo, pero yo me arriesgo muchas veces cuando hay una oportunidad de compartir la palabra. Pero no crean que yo soy de esa persona que de fuerza voy a insistirle a una persona. Si hay una oportunidad, le comparto la palabra. Entonces esta hermana, ¿sí?
le compartía de la palabra cuando tenía oportunidad, y llegó un momento en que recibió a Jesús, ¿sí? Cuando estábamos allá en la disco ahí frente a Walmart, recuerdo que ahí empezó a ir esa hermana. Pero bueno, lo que les quiero decir, que ella era nuevecita, no tenía ni unos 3 meses en la iglesia, y un día me habla. Yo creí que era para ir a un trabajo, a su casa, y bueno, fui a una zona residencial aquí muy conocida. Llego a su casa, total, siéntate, Toribio, y esto empieza, pastor, siéntese, y bueno, me invitó un refresco, estamos platicando, y de repente empieza y me dice, pastor, el otro día lo vi, dice, iba usted en la moto y llevaba una muchacha, dice, lo iba abrazando, dice. Digo, caray. Le digo, yo trabajo en el DIF, sí, ya me acordé, le digo, porque me dijo el día, me dijo todo, ¿no? Le digo, la llevaba acá arriba, le digo, a la 20 de noviembre a unos centros de Sandy, que le llaman eso, que les enseñan a muchachas. Y yo lo que me encantó de esta hermana, nueva en el Señor, pero no chismosa. Ella me habló a mí y me dijo eso, nueva en el Señor, pero no chismosa. Y me dijo, recuerdo que me dijo, pastor, cuídese, es que a mí no me gusta, dice, cómo lo agarraba la muchacha, dice. Y eso es lo bonito, cuando uno ve la sinceridad en la gente. Pero de verdad yo tengo una experiencia, apenas le platicaba a mi esposa precisamente de esta muchacha que salía al centro a comprar y que me saluda alguien muy contento con una niñita, pues es esta muchacha, que le digo, gracias a Dios vive por el jardín ahora, tiene su esposo, una muchacha que andaba en la calle, ¿eh? Y para la gloria de Dios le digo que muchas, tanto jovencitas como jovencitos fueron restaurados, y eso es lo bonito que uno siente cuando te los encuentras, que ya tu vida fue restaurada. Yo recuerdo que esta muchacha, yo le preguntaba así, porque era de las que olían esta onda del pibi, famoso pibi, y le preguntaba, bueno, ¿cuál es lo que te llama a hacer eso? Y recuerdo que ella decía, no, dice, me gusta, dice, me decía cosas de alucinación, pues vamos, de cómo ella sentía lo bonito de estar oliendo esa cosa, cómo su vista se transformaba, cómo lo que veía, y todas esas cosas le preguntaba, ¿no? Ese es el punto que te quiero decir. Pero mira, de las cosas feas que uno vivió en esa época, que algunas muchachas y jovencitas llegaron a morir, ¿sí? Llegaron a morir por esas situaciones en que vivieron. Pero bueno, no es el punto de esto. El punto es, ¿cuál es lo que te está minando tu relación con Dios? ¿Qué es lo que te mina a ti? Entonces, Dios te guarda, Dios te cuida, pero Dios también te va a guardar si tú eres sincero con Dios. Yo les decía hace un rato, a Dios no lo engañas, jamás lo vas a poder engañar. Yo no puedo decir por un lado una cosa a Dios y por el otro lado yo estar pensando en hacer una maldad. Esto no es algo verídico que lo voy a platicar, pero dice, me acordé de una manera de que te puedes reír. Dice que iba un ministro, no lo vamos a decir pastor ni sacerdote, iba un ministro, dice que iba a oficiar una ceremonia. Dice que iba en el asiento de atrás, dice que llevaba una muchacha de buen ver a un lado, una muchacha bonita y una muchacha no muy bonita, y dice que se movía el carro y cuando iba el carro así, dice que cuando iba para el lado de la gordita decía, Señor, no me dejes caer en tentación, y cuando iba del lado de la bonita decía, Señor, hágase tu voluntad, Señor. Entonces nosotros tenemos que ser sinceros con Dios, ¿sí? Debemos de ser sinceros con Dios. Entonces Dios te va a guardar. Hay un ejemplo, hay muchos ejemplos, ¿sí? Pero un ejemplo que te puedo nombrar es José, hablando de José, el que estuvo en la casa de Potifar. Dios tenía un plan con él, pero él era genuino con Dios. Él era sincero con Dios. Entonces cuando esta mujer, en Génesis 39:9, si lo buscas para que lo lean, esta cita también no se la di, pero bueno, Génesis 39:9, José dice que está en una situación de honor. Está en una situación de honor él, ahí donde está. Pero pues la esposa de Potifar dice que quería tener relaciones con él. Pero fíjese lo que le contestó José a esta mujer, dice,
no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, dice. O sea, hablando de su esposo, se la encargó a él, dice. Me ha reservado a ti, dice, por cuanto tú eres su mujer, dice. ¿Cómo pues haría yo este grande mal, dice? Y pecaría contra Dios. O sea, aquí está hablando José, no está pecando contra el hombre que le encargó a la mujer ahí en la casa, que lo dejó encargado. Dice, estoy pecando contra Dios. Entonces, a Dios lo engañamos, a Dios no lo engañamos, nunca lo engañamos. Yo juego uno de mis pecados, juego fútbol y es uno de mis pecados. Pero bueno, lo que te quiero decir, un día me encuentro a un hermano en Cristo, de otra iglesia, ¿no? Y lo encuentro con una cerveza en la mano. Y eso me causa gracia porque lo veo con la cerveza. ¿Qué pasó, mi hermano? Y me dice, no es para mí la cerveza, dice, la voy a cambiar, dice, a la tienda. Y si es verdad, o sea, compran los cartones de cerveza y los que no toman pues pueden agarrar cerveza y la cambian. Al de la tienda le conviene porque el refresco es más barato, pero bueno, dice, voy a cambiarlo. Pero a mí me dio risa. ¿Por qué me da risa? Pues, yo no soy Dios, ¿sí? Ese es el problema de él. Yo lo veo, pues lo veo y ya. Pero a veces uno somos admirados. Por eso dice, fíjate si estás firme, dice. Si no, dice, no vaya a ser que caigas. Que caigas. Entonces, mucho cuidado con eso. No hay que ser admirado tampoco porque tú eres el primero que puedes caer. No te admires, ¿sí? No te admires. Entonces, siempre, ¿qué es lo que va a querer hacer Dios? De acuerdo a tu nivel espiritual, pero no tanto a tu nivel espiritual. Vamos a hablar acerca de la gente que está alrededor de ti. Yo les hablaba hace un rato de gente que es líder. Entonces el diablo lo que quiere hacer, ¿qué quiere hacer? Dice, pegarle a la cabeza, pegarle al líder. Y se caen, les decía hace un rato, ministerios internacionales a causa de cuando es herido el líder. En Mateo 26:31 Jesús dice, cuando Jesús está en los últimos días, cuando Él estaba aquí en la tierra, que iba a ser apresado, dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros, dice, se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, dice, escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño, dice, serán ¿qué? Dispersadas. Si hieren al pastor, dice, las ovejas se dispersan. O sea, el diablo es astuto, no va a herir a uno de los pequeñitos, dice, no, yo hiero al pastor y pum, se desbarata todo esto. Entonces ahí es donde nosotros debemos tener cuidado. Y no quiero ponerte en una situación que digas, no, yo soy ovejita, no hay problema. No, también como ovejita, Dios te va a dar un crecimiento. Dios quiere darte un crecimiento. Dios nos conoció de una forma, pero no nos va a dejar de esa forma. Dios va a transformarnos en sus hijos, pero unos hijos hacedores de su palabra, unos hijos que conozcamos su palabra, unos hijos que hagamos su voluntad. Entonces, ¿cuál es tu tentación? ¿Cuál es mi tentación? Una de las cosas por donde empieza uno a caer, mis hermanos, nos vamos a ir por las tentaciones sexuales, es los esposos. Los esposos dice que debemos procurarnos. Hay novios aquí, hay jóvenes, futuros esposos, y ya vemos algunos que ya estamos casados. Pues bueno, los que son pareja, novios o lo que sea, pero esto es importante. El esposo debe procurar a la esposa. La esposa debe procurar al esposo. De tal manera que dice la escritura que a menos dice que por mutuo acuerdo. ¿Sí? A veces cometemos el error de que queremos aparentar una vida de mucha santidad, ¿no? Y bueno, el Señor habla, es específico. Dice, no se van a juntar, dice, a menos que se pongan, dice, ¿cómo? De acuerdo. Dice, sí le di la cita. 1 Corintios 7, del 3 al 5, dice, el marido cumple con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Dice el 4, dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino
la mujer. Y dice en el 5, dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos, dice, y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás, dice. Por eso es muy importante. Y ahí es donde empieza a veces la tentación. No quiero echar la culpa a las mujeres, porque igual puede ser por el hombre, que uno debe estar atento a las necesidades de la esposa a las necesidades del marido, ¿sí? Entonces, de ahí empieza a veces las malas decisiones en nuestras tentaciones que tenemos. ¿Cuál otra tentación que podemos tener? El dinero. Hace rato orábamos por las ofrendas, el dinero. Mucha gente batalla a veces con el dinero, más cuando empezamos en los caminos del Señor, a veces batallamos. La palabra de Dios nos enseña qué importante es sembrar en el reino de Dios. Y puede ser un gran pastor el que esté ahora ministrando, pero en su momento a lo mejor tuvo problemas para soltar un peso. Pero cuando entendió que es de bendición, de acuerdo a la palabra, dice, no voy a dar un peso, voy a dar más todavía, porque ve la gloria manifestada en su vida. Entonces, esa tentación es grande. Ahí puede venir un debacle, iba a decir un debacle en tu vida espiritual. A lo mejor tú, porque a nadie le das cuenta, si tú quieres diezmas, ofrendar ofrendas, el único que se da cuenta es Dios. Pero ahí puede ser una ventanita, un gran problema cuando tú dejas de darle al Señor. Aguas, cuando ya el enemigo te empieza a decir, no, pues ¿para qué das? Ya ahí ya tu nivel espiritual empieza a mermar, empiezas a tener problemas. Esa es una ventanita. Y la tentación puede ser muchas cosas. A veces la tentación puede ser el orgullo, la vanagloria, sentirse uno muchas veces más que otros. Eso es una tentación que puede ocasionar que tu relación con Dios venga a menguar. Y de una manera muy sutil, el diablo puede estar trabajando en tu mente y aún sentirte superior a todos, superior a muchos, superior al que está al lado de ti. Y eso también es una tentación que va a acabar con tu vida espiritual. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Amén. Entonces, mis amigos, mis hermanos, ¿cuál es el mensaje hoy? Mira, si te crees estar firme, pon mucho ojo en que no caigas. Pon mucho ojo en que no caigas. Y nosotros, dice, debemos de seguir hacia adelante. Dice la palabra, dice, puestos los ojos en Jesús. Dice, nosotros teniendo alrededor nuestro, dice, una gran nube de testigos. Dice, despojémonos de todo peso y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. En Filipenses 13:14 dice, y yo dice el apóstol Pablo, dice, prosigo a la meta. Prosigo, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Seguimos a la meta. Amén. Voy a invitarte a que te pongas de pie. Ninguno de nosotros es infalible. Ninguno de nosotros, ¿sí?, estamos exentos de llegar a cometer un pecado. Acuérdense que le dijeron a Caín, dice, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Dios nos guarda a cada uno de nosotros. Y hace rato les decía, Dios nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Hay pruebas en nuestra vida, pero esa prueba te va a llevar a un nivel más alto. Hay situaciones en que tú no puedes con alguna tentación. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, huye de las pasiones juveniles. Huye. Si no puedes
vencer una tentación, aléjate de ahí para que no caigas. Aléjate de ahí. Entonces, esa es nuestra meta, el supremo llamamiento que hemos sido llamados cada uno de nosotros. Y no admirarnos jamás, que si vemos a alguien caer, tampoco admirarnos. Y si tenemos la oportunidad de poder ministrar a ese amigo, a ese hermano, adelante. Eso es lo mejor que podemos hacer, en vez de estar criticando, en vez de estar hablando, levantarlo. Dios nos quiere a todos juntos, amén. Dios nos quiere a todos juntos, amén. Gracias, Padre, gracias. Voy a pedirle al grupo de alabanza, ya está ahí atrás de mí. Gracias. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Seguimos, Señor, hacia adelante, hacia el frente, Señor. Seguimos hacia adelante. El apóstol Pablo dice, yo mismo no creo haberlo alcanzado todo, sino prosigo a la meta. Vamos todos a la meta. Nuestro destino es el cielo. Nuestro destino es el cielo de cada uno de nosotros. A eso nos llamó el Señor. En nuestro caminar va a haber pruebas, pero esas pruebas son para que nosotros seamos levantados, para que podamos pasar esas pruebas, y el Señor nos va a mirar como esos siervos fieles que hemos sido para Él. Gracias, Señor Dios. Gracias. Vamos a levantar nuestra voz. Ahora vive en mí, hay uno más entre las llamas. Sí, Señor, contigo podemos, Señor.